Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, te doy un cordial saludo y la bienvenida. Soy el padre Francisco Javier Bronchalo desde Leganés y esto es Evangelii Random, tu podcast de confianza. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues espero, como siempre te deseo que estés bien, que vayas llevando al día las tareas, especialmente si estás estudiando, ahora viene esa cuesta o estás en ella, ánimo y adelante. O a lo mejor eres padre, madre de algún estudiante y le verás ahí más nervioso y tú teniendo que sacar tu trabajo. Bueno, ánimo. Nosotros en todo ya sabes que venga lo que venga, miramos a Jesucristo. Pues sí, de eso va la vida cristiana, en lo que pase, mirar a Cristo, no es no sufrir o que nos vaya todo estupendamente, oye, que si va bien mejor, pero en lo que venga cada día, miramos a Jesucristo, nos encomendamos a Él, le pedimos la gracia, le pedimos la ayuda, nos abandonamos y seguimos una y otra vez. Esto es tener bien claro, como decía San Ignacio, el principio y fundamento de la vida, hay que estarlo remodelando siempre, o como decía San Agustín, tener el orden de los amores. El orden de los amores quiere decir que el corazón está en lo que amas. Por tanto, vivir el Shema, el mandamiento de Israel, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ordena el resto de cosas. Cuando Dios está en el centro, como dice San Ignacio, cuando lo que más buscamos amar es al Señor, no es que amemos menos lo demás, es que lo amamos mejor y con un amor bueno. Queriendo a Dios, queremos mejor a los demás, sean los prójimos queridos o sea también los enemigos. Nos evita esto entrar en ese juego de venganza, de desear mal por mal, el ojo por ojo, el diente por diente, y también teniendo al Señor ordenado en el amor, pues tenemos una buena relación con las cosas, no damos nuestro corazón al dinero, a los bienes materiales, sino que los sabemos utilizar como lo que son servidores y no señores. Bueno, si es que el amor es lo mejor, el amor no se acaba. Y estamos, pues estos días ya sabéis que la noticia es el cónclave, la elección del nuevo Papa. Este domingo, que es el cuarto de Pascua, es el domingo del Buen Pastor. Acuérdate de felicitar al sacerdote de tu parroquia o a los sacerdotes que conozcas, a ese sacerdote amigos, de rezar por ellos, de rezar por nosotros. Y bueno, pues al hilo de todo esto, la elección del nuevo Papa, el Domingo del Buen Pastor, yo quería darte algunos desafíos que tenemos los pastores pues en el mundo actual y también algunos desafíos que tiene el nuevo Papa como pastor y en los cuales se va a encontrar. Así que vamos a desarrollarlos y espero que también te ayuden, te iluminen en la vorágine que estamos en la iglesia de nuestro tiempo. ¡Vamos allá! Evangelii Random. Pues eso, vamos allá. Yo estos días rezando por el nuevo Papa, algo que decía pues muchas veces es: danos, Señor, un buen pastor, danos, Señor, un pastor que sea santo.
Danos, Señor, un pastor que tenga un corazón como el tuyo. Danos, Señor, un corazón que tenga una claridad como la tuya. Danos, Señor, un pastor que esté dispuesto a ser mártir. Bueno, muchas cosas. Qué presión, ¿verdad? Me parece que tenemos esa misión los pastores y teniendo debilidad, pues estamos llamados a cultivar y pedir al Señor un corazón así como el tuyo. Leí el otro día un artículo en una de mis páginas de referencia, aquí la utilizo mucho, ¿verdad? Siempre os la cito, que se llama Religión en Libertad. Tengo ahí un blog, parece que barro para casa. En realidad yo leía esta página mucho antes de tener el blog, me parece una página estupenda y una página que no entra en politización, más que la politización, la ideologización y estar poniendo etiquetas en la iglesia. Lo que le preocupa es la evangelización y que el evangelio llegue a los sencillos, a quienes más lo necesitan, a los jóvenes, a las familias. Bueno, pues en esas estamos y te recomiendo la página porque suele tener artículos muy buenos, muy luminosos, muy certeros, acierta mucho. Y en esta página leí hace unas semanas, pues oye, habían traído un escrito de un teólogo intelectual católico, se llama George Weigel, y este George Weigel daba como 7 rasgos, 7 características pues deseables para pedir en el nuevo Papa, sin ser una exigencia, ¿no? Pero 7 pues cualidades necesarias, importantes, y yo pensé, anda, pues si por esto es por lo que estábamos aquí rezando, y yo ponía aquí a rezar a la gente, y yo rezaba, y luego pensaba, anda, pues esto también está muy bien para nosotros los curas, para los pastores. Así que me ha gustado, me parece que da claridad y que pues esto es algo para rezar, que el Señor nos conceda en el nuevo Papa que va a llevar la Iglesia. Así que te voy a ir diciendo las 7, te las voy a ir comentando y a ver qué te parece. Y si estás de acuerdo y si no, pues me lo pones ahí en la caja de comentarios que hay siempre en las distintas plataformas donde escuchas este podcast, que por cierto hace tiempo que no lo digo, pero puedes darle a seguir para que la propia plataforma te avise cuando vayan saliendo los nuevos episodios de este proyecto que estamos construyendo poco a poco y con la gracia de Jesús, no os quepa ninguna duda. Bueno, pues 7 puntos deseables, 7 cosas importantes del corazón de un buen pastor y del nuevo pastor. Primero, debe asimilar el cambio de época y su principal desafío. Bueno, esto es tremendo, ¿vale? Porque esto lo ha dicho el Papa Francisco algunas veces, ¿no? Era como de estas cosas que se dicen en pocas palabras, pero que tiene mucho contenido. No estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Ostras, pues me parece que es totalmente verdad. No es que empiece ahora el cambio de época, llevamos ya un tiempito en esto. Estamos pasando de el occidente que se descristianizaba, se sigue descristianizando, no hay duda, pero a un lugar ya descristianizado del todo. Yo lo noto, ¿no? Cuando yo era más joven, entré al seminario, pues fíjate, hace 20 años, como sacerdote llevo 12 años, van a ser casi 13, pues yo me acuerdo que había como todavía más prejuicio a la fe, no digo que hoy no lo haya, ¿no? Pero más prejuicio, ¿no? Todavía había mucha gente que habiendo recibido la fe, gente joven me refiero, tenía ahí sus prejuicios. Lo que yo veo hoy en la gente joven, que por supuesto hay gente con sus prejuicios y su ideologización, muchos ya ni tienen fe ni tienen prejuicios, es decir, han nacido sin nada y están creciendo en la nada, en el nihilismo, nada, ¿no? Como un lienzo en el que no hay nada, ¿no? Y claro, esto pues hay que saberlo de cara a la evangelización y a la nueva evangelización. Esto hay que saberlo, no hay que tener miedo a anunciar el querigma. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y si bien antes en ese anuncio del querigma se encontraba como más prejuicio, pues fruto de todo ese proceso de
descristianización, insisto, seguimos en ello, pero estamos yendo a un lugar en el que ya no hay tanto prejuicio, lo que hay es, pues donde no hay prejuicio, ¿qué hay? Pues nada, sed, ¿no? Y una sed de conocimiento de Dios. Por eso hay que anunciar el querigma, porque ahora empieza a resonar cada vez más fuerte. Insisto, estamos en este cambio de época, estamos inmersos en ello y vamos cada vez más hacia ello, cada vez menos prejuicio, cada vez más nada, vacío, ¿no? Y cada vez eso, pues gente con sed de Dios que nunca jamás ha oído hablar de Dios, ni para bien ni para mal. Esto es el cambio de época, ¿no? En la Iglesia. Y por eso la nueva evangelización. Se lleva hablando de nueva evangelización mucho, 50 años más. Juan Pablo II hablaba mucho de esto. Por eso os digo que el cambio de época no es que cambie de un año para otro, o que cambie en 5 años, o que cambie en 10 años, sino que va siendo poco a poco. Dura décadas. Estamos en ellos y ya Juan Pablo II lo supo ver. Nueva evangelización, ¿no? Pero eso que supo ver, pues cada vez es más grande y cada vez hace más falta insistir en esta nueva evangelización. Cuando hablaba Juan Pablo II de nueva evangelización, ¿de qué hablaba? Pues hablaba de nuevo ardor para evangelizar, nuevas formas, ¿no? Eso que se habla ahora, las formas, los métodos nuevos, sí, pero mismo contenido, misma doctrina, eso no cambia, ¿vale? Porque aunque estemos en un cambio de época o vayamos a una época distinta, el corazón humano no cambia y es el mismo que el de un hombre o una mujer del siglo XVIII, XVI, XIV, XII, X o del siglo III o del siglo I. La misma sed de Dios. La Iglesia no cambia ni puede cambiar en la doctrina. Lo que cambia es el modo de anunciar. Pues para llegar a la persona hay que ver bien pues qué hay delante, ¿no? Pero el hombre, la mujer de hoy sigue necesitando a Cristo, como cualquier hombre, cualquier mujer de cada lugar y de cada tiempo histórico. No cambiamos en eso. Esto es, ¿no? Entonces es apasionante esto de la evangelización y bueno, pues está claro que un buen pastor tiene que saber esto y es deseable también para el nuevo Papa ese celo, ese ardor por llegar a las almas, por anunciar el querigma, la buena noticia que Cristo ha muerto y ha resucitado. Que te lo quiero decir hoy a ti, Cristo ha muerto y ha resucitado por ti, porque te quiere como eres y te quiere salvar. Y es poniéndote en su camino como la vida pues se va ordenando, se va haciendo más bella. Es un proceso, ¿no? Necesitamos escuchar mucho la palabra de Dios, necesitamos mucha catequesis, porque ya sabéis, lo digo siempre, si no nos da catequesis la palabra de Dios, nos la dan otras palabras. Y hoy aparecen las ideologías, ahí queriendo dar esa catequesis y sustituyendo al Señor. Las ideologías, tremendo, ¿no? Donde acaba la razón, aparecen las ideologías. ¿Qué es eso, no? Pensamientos que al final tratan de imponer al hombre una serie de cosas que lo van esclavizando, ¿no? Bueno, hemos dicho entonces la primera característica, asimilar el cambio de época y su principal desafío. Segunda característica que pedimos para el nuevo Papa. Segunda característica del buen pastor, descartar el catolicismo light, por favor, el catolicismo blandiblue. A veces se dice, oye, la verdad o la caridad, ambas cosas, lo ha dicho Benedicto XVI, lo decía mucho, caritas in veritatis, la caridad en la verdad. Cuando tú vives una caridad de, sí, decir a todo el mundo, tratarle bien y tratarle, pero no le dices la verdad, no le estás haciendo ningún favor. Y claro, si tú vas dando verdades a lo burro, pero no tienes caridad, no te importa la salvación de la otra persona, o que necesita tiempo porque tiene una situación difícil y en el seguir a Cristo, pues la vida se le va ordenando con tiempo, pues tampoco le haces un buen favor. Tiene que haber caridad y tiene que haber verdad, porque la caridad sin verdad no es caridad, es buenismo, para que te quieran, para no ofender a nadie. Y la verdad sin caridad, pues no, a nadie lo diré, no entra, ¿no? Porque no entra a capón, las cosas no entran a capón, ¿vale? Es así, ¿no? No entran
a lo bruto. Esto no es una batalla, ¿no? Por humillar al otro y por hacer ver al otro que no tiene razón, que está en el error y destrozarle. Le dejarás destrozado, pero ¿cómo va a seguir a Dios? En la evangelización no nos importa nada destrozar. O sea, perdón, no es la evangelización, no es para destrozar a nadie. Es para que las personas conozcan a Cristo. Por eso la verdad y por eso la caridad. Y por eso hay que descartar el catolicismo light, ¿vale? Hay que descartarlo completamente, ¿no? Yo digo que la fe es como la Coca-Cola. Tú primero la tienes normal, luego pasas a light. Una vez la has pasado a light, lo próximo es que va a ser cero. Es así. Y el catolicismo light, y lo hemos visto en décadas pasadas, lo que termina es en cero. El catolicismo light lo que termina es en amoldar tú, hacerte una doctrina, no amoldar tu vida a la palabra de Dios, lo cual es convertirse, sino amoldar la palabra de Dios a tu vida, de forma que parece que Dios se tiene que convertir a ti, ¿no? Entonces estás como te digo, siendo tu Dios, el Dios de tu historia, no dejando que Dios sea Dios. Y por supuesto no se transmite la fe, porque el catolicismo light lo que lleva es, bueno, ¿quién soy yo para decir nada? ¿Quién soy yo para hablar? ¿Quién soy yo para imponer? Oiga, que no se trata de imponer, se trata de dar a las personas lo mejor. Igual que les ayudas materialmente, ayúdales moralmente, dándoles consejos, ayúdales espiritualmente, poniéndoles un horizonte de vida, diciendo que Dios existe y no solo existe, sino que le importa nuestra vida y se ha hecho hombre y quiere tener un encuentro contigo y quiere salvarte y quiere llevarte al cielo. La fe se ha dejado de transmitir, no simplemente que sean otras épocas y que no sé qué, sino por ese catolicismo light, de decir, no quiero ofender, o al final da igual creer que no creer, o da igual una religión que otra, o da igual lo que piense cada uno, lo importante es estar bien y que no es lo mismo tener a Dios que no tenerlo, que no es lo mismo salvarse que no salvarse, que no es lo mismo tener fe que no tener fe, ¿entiendes? Bueno, pues esto es la segunda característica, descartar el catolicismo light, el catolicismo de la Coca-Cola, el catolicismo blandiblu. Tercer punto que pedimos para el nuevo Santo Padre, tercer punto, característica de los buenos pastores, y yo esto me lo digo a mí mismo. Tercera, aclarar la cuestionada ruptura o continuidad del Vaticano II. Te explico, claro, cuando te decía que la fe se ha dejado de transmitir, en gran parte es porque en las décadas posteriores al Concilio Vaticano II ha habido toda una teología mala, influida por la teología racional protestante, influida también por las corrientes marxistas de la política llevada a la fe, de que lo que hay que hacer con el Evangelio y la Iglesia es una ruptura con todo lo anterior, ¿entendéis por qué es marxista? Y ahora sí nosotros vamos a construir lo bueno, descartando toda la tradición, ¿vale? Y bueno, la influencia protestante racionalista viene porque se ha quitado de sobrenaturalidad el Evangelio. Ha habido quien ha predicado y todavía predica que los milagros no eran milagros. Jesús, por ejemplo, pues resucitó, sí, en nuestros corazones, pero no era de verdad. O no multiplicó los panes y los peces. Lo que pasa es que hubo ahí un espíritu humano muy bueno y todos compartieron y por eso sobró. Oiga, pero cuando el Evangelio dice que comieron y se saciaron, no, bueno, ellos dirán que es una metáfora de que saciaron el alma y no sé qué. Bueno, pues todo esto viene por la ruptura con la tradición y es una protestantización de la Iglesia. Si os fijáis, también Lutero fue un rompo con todo. Me cargo toda la tradición y me quedo con la lectura del Evangelio, que en el fondo es la lectura que hago yo del Evangelio, la que hace Lutero. Lutero también ha dicho, bueno, cada uno tiene su interpretación de la Escritura. Claro, cuando antes te decía esa tentación de hoy, de cada uno tiene su Dios, cada uno amolda la Escritura a su vida, cada uno... Esto es viejo, esto es la protestantización de la Iglesia, esto tiene más de 4 siglos, ¿no? Bueno, pues algo que se esforzó mucho, sin duda Juan Pablo II, pero sobre todo Benedicto XVI, que estuvo en el concilio, es como secretario de uno de los obispos, ¿no? Es esforzarse en decir que el Concilio Vaticano II no ha venido a romper con todo lo anterior, que hay una continuidad
El Concilio Vaticano II es un concilio distinto a concilios anteriores porque no es dogmático, es decir, no busca, aunque tiene constituciones dogmáticas, ojo, y que vienen a aclarar y a confirmar, confirmar y traer de nuevo al presente todos los dogmas anteriores, ¿vale? O sea que tiene constituciones dogmáticas. No es un concilio totalmente dogmático porque tiene también constituciones pastorales, es decir, como todo lo anterior, el dogma, sin negarlo, sin negar absolutamente nada, como hacerlo presente en el mundo de hoy pastoralmente, en un mundo que ha cambiado. Claro, el Concilio Vaticano II se celebra de 1961 a 1964, ya había habido otro cambio de época, ¿sí? Ya pues ha habido un paso de la Edad Moderna a la Edad Moderna. Se acababa eso que llamábamos contemporáneo, o eso de posmodernidad, ¿no? Bueno, seguimos ahora, ¿no?, en ese cambio de época, a ver a dónde vamos, ¿no? Pero entonces ya el concilio, dándose cuenta Juan XXIII que lo convoca, Pablo VI que lo cierra, de esa necesidad de llevar con un nuevo ardor, nuevas formas, pues toda la verdad de la Iglesia al mundo, pues se convoca ese concilio que es pastoral. Pero, claro, algunos dijeron, no, ha venido a romper, y lo anterior es malo, y lo medieval, y lo antiguo, y lo no sé qué. Mira, y todos estos que decían esto, te cuento una cosa, ahora lo ves y es súper rancio. Ahora lo ves, esas liturgias, pues con cantos de vete tú a saber, esas liturgias que cambiaban el pan y el vino por otro tipo de alimentos, esas liturgias que se leían las noticias políticas en vez del Evangelio. Eso, aparte de no transmitir la fe y secar cristianos, hoy es súper rancio, Efectivamente, lo que no nos resulta rancio es una liturgia bien cuidada, una predicación de lo que siempre ha predicado la Iglesia, ¿me entiendes? O sea, el Concilio Vaticano II nos ha venido a llamar a hacer lo de siempre, pero en este mundo donde pastoralmente pues tenemos que ver cómo es la situación del mundo, por qué terrenos vamos. Un buen pastor guía a las ovejas y no es lo mismo cuando estás en el valle, en el vergel lleno de pasto, que cuando vas por una montaña que hay es más complicado, ¿no?, los pastos, o es... Bueno, pues esto es. Entonces no hay ruptura entre el Vaticano II y todo lo anterior, como no hay ruptura entre el Papa Francisco y todo lo anterior, que también hay quien quiere decirlo así. Se pone al Papa Francisco como el amigo de los que no creen en Dios frente a los malos, que somos los pastores, que estamos todo el día dando palos y dando no sé qué, y cualquiera que conozca un cura normal y bueno, pues hombre, sabe que no somos así, ¿no? Pero ese poner así al Papa Francisco es un modo de dividir a la Iglesia, de dividirnos a nosotros, de decir, mira, ha habido un fallo en el sistema, ha llegado a Papa, ¿no?, y a todos los que están ahí con él los odia, y a todos los curas los odia, y bueno, el mundo es que tiene esa mentalidad, las ideologías fomentan esa mentalidad, las propias redes sociales fomentan esa polarización continua y de darse palos, pero no estamos en esa lógica nosotros los cristianos. Lo que pasa es que sin fe no se entiende, y cuando estás en el mundo no lo entiendes, porque las propias categorías políticas y de darnos palos y ese debate político que están todo el día dándose palos y crispando al pueblo, ya en España hay familias que se están dejando de hablar por la política, por favor, ¿no? Pues esa lógica la aplican a la Iglesia, se creen que la Iglesia es lo mismo, pero la Iglesia es otra cosa, señores. Cuando uno tiene fe lo sabe. Cuarto rasgo, característica del buen pastor que pedimos para el nuevo Papa, que fortalezca la unidad de la Iglesia, pero que no la absorba. Esto es muy importante. Hay quien ha dicho que estamos en los tiempos de mayor división de la Iglesia. Yo no me lo creo. La Iglesia es muy antigua y ha pasado muchas cosas. Estamos en una época en donde hay mucha división en el mundo, como te digo, por las ideologías, donde la globalización, donde las redes sociales, la información rápida dan también esa sensación y alientan la división. Pero en la Iglesia hemos pasado crisis muy grandes de divisiones. Hombre, en tiempo arriano, y cuando Arrio, un obispo, dijo que Jesucristo no era Dios y sus doctrinas y enseñanzas calaron en muchos cristianos y en muchos obispos,
se dice que había más arrianos que cristianos, fíjate, y ahí hubo un concilio y un par de concilios y ahí estuvo el concilio de Nicea, hace 1700 años, este año, por cierto, que lo puso todo en orden y todo bien y refutó a Arrio, ¿no? Ha habido cismas bastantes, ¿no? Donde se ha metido la política entre Oriente y Occidente y ya estamos pues hace casi 1000 años del cisma entre Oriente y Occidente, iglesias que somos hermanas y que es que creemos, celebramos lo mismo, ¿verdad? Y es un dolor en la iglesia. Tenemos los cismas protestantes que empiezan con Lutero y ya a partir de Lutero no es que haya habido una iglesia protestante, es que ha habido y un montón. ¿Y cuál es la buena? Oigan ustedes, la que fundó Cristo. Es que lo de Lutero es vamos a hacer una iglesia en la que ya no haya fallos y luego han tenido los mismos fallos y llega otro y hace lo mismo. Bueno, y ahora llega uno que va a la parroquia no sé qué pequeñita, no, a la iglesia no sé qué pequeñita, se enfada y se convierte en pastor y lo hace y de ahí sale otro pastor y otro pastor. En la Iglesia Católica no nos autoproclamamos pastores, es muy serio. ¿Por qué? Los sacerdotes recibimos la potestad para enseñar, para gobernar de manos de un obispo que nos la da, que a su vez la ha recibido por la imposición de manos de otro obispo hasta llegar a los apóstoles. Entonces la Iglesia tiene que estar continuamente reformándose, continuamente, una y otra vez, pero no rompiéndose. Eso es una tentación histórica que ha traído mucho dolor, ¿no? O pienso en épocas donde en la Iglesia ha llegado a haber 3 papas. Ha habido un papa legítimo y 2 antipapas. O sea que eso de que ahora estamos en el tiempo de mayor división de la Iglesia no es verdad. Estamos en un tiempo de mucha división del mundo y eso se cuela en la Iglesia porque estamos en medio del mundo. Pero no somos del mundo, ¿no? Te pido por ellos que no son del mundo, para que los mantengas fuertes en el mundo. Eso es lo que decía el Señor en la última cena y así rezó al Padre para sus buenos pastores, que fueron los apóstoles. Eso es lo que pedimos para el buen pastor. Fortalezca la unidad de la Iglesia, pero no la absorba. Y esto es muy importante. Unidad no es lo mismo que uniformidad. Es decir, en la Iglesia hay muchas corrientes espirituales, muchos carismas, muchos dones. Tenemos unidad en torno al credo, tenemos unidad en torno a lo que celebramos, la Eucaristía, en torno a los sacramentos, en torno al Evangelio, pero después no hay uniformidad, hay distintos modos de expresar la fe, hay movimientos, hay carismas, hay congregaciones religiosas, hay muchas expresiones de vivir la fe. Entonces, no se trata de cerrarse y solo lo que hago yo es lo bueno, se trata de saberse querer como una familia habiendo distintas familias. Esto es una cuestión, me parece que de madurez, que no estamos aquí para ir unos contra otros, sino al revés, para ayudarnos y enriquecernos los unos a los otros, ¿no? Bueno, porque no somos de Pablo o no somos de Apolo, somos de Cristo. Quinto cosa que pedimos para un buen pastor y para el nuevo pastor. Debe liderar con esfuerzo masivo, así lo dice Josh Weigel, por la conversión y la renovación cultural. Esto es muy importante. Hay una batalla cultural que las ideologías quieren ganar. Una batalla cultural en la cultura. El mundo de la cultura también necesita ser cristianizado. No hay que renunciar a eso, ¿no? Lo que os digo siempre, ¿no? Hay que hacer un mundo más humano. No. Ya es humano. Hay que hacer un mundo más divino. Hay que cristianizarlo, elevarlo, porque lo humano se cae, estamos heridos y hacemos cosas muy hermosas, pero tenemos naturaleza caída y una y otra vez se nos caen. Entonces hay que evangelizarlo todo. También la cultura. También en la cultura. Y esto se hace con una predicación radical del Evangelio y cristocéntrica. Hay que hablar de Jesucristo. No hay que hablar de valores y virtudes. Hay que hablar de Jesucristo. Jesucristo, que ha venido a entrar en todo. Porque los valores, pues están sostenidos por Jesucristo. Es así. Es como decir, sí, hay una bombilla en el techo. Pero claro, el techo es Cristo, la bombilla son los valores, pero sin techo, sin horizonte, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues un mundo humano que se cae, una y otra vez se cae. ¿Cómo es posible que cuando más quitamos a Dios, más gente sola, más gente triste, más problemas en las relaciones humanas, más problemas en la salud mental, más intranquilidad?
¿Cómo es posible? Pues porque hemos quitado el techo, hemos quitado el horizonte. Es por eso. Si no hay un Padre, no somos hermanos. Y si no está Cristo, no hay sentido en la vida. Por eso hay que predicar una fe radical y sin glosa, que decía San Francisco. Y vivir una fe sin glosa. No defenderse del Evangelio, no tener miedo a anunciarlo y no tener miedo a vivirlo. Yo lo vivo, es que los demás no creen en Dios y no me hacen caso. Da igual, tú no lo vives para que el otro haga esto. Pero de vivirlo, a lo mejor el otro algo le hace clic, porque en un mundo tan roto, afectivamente tan roto, la radicalidad evangélica, ver personas que se quieren, es muy llamativo. En un mundo tan roto y con tanta mentira, ver a alguien auténtico es muy llamativo. A lo mejor no a la corta, pero a la larga sí lo es. Así se evangelizó el mundo antiguo, llamaba la atención, se evangelizó la cultura y toda la cultura. ¿Por qué? Pues por esa vivencia radical de Cristo y ese anuncio de Cristo sin ningún miedo y ese amor entre los hermanos sin ningún complejo ni miedo. Sexta cosa que pedimos para el nuevo Papa, lo pedimos y lo pedimos para buen pastor, lo pido para mí, lograr que la ortodoxia sea atractiva y convincente. Esto es muy importante, ¿no? Es lo mismo de antes, ¿no? Lo que quiso romper y en el posconcilio y decía, ahora hay que ser moderno. Claro, pero lo que hoy es moderno, dentro de 5 años ya no es moderno. Lo que hoy es moderno, dentro de 10 es viejuno. ¿Por qué? Porque las modas son muy pasajeras. Entonces se trata de evangelizar las modas. ¿Y cómo? Con la ortodoxia, con lo que no cambia. Hay que hacer la palabra de Dios atractiva. No puedo predicar la palabra de Dios con un lenguaje del siglo XVI, ¿no? Pero puedo dar el mismo contenido que en el siglo XVI con un lenguaje de nuestro tiempo. Esto es, ¿no? Hacerlo atractivo, convincente, ¿no? Para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, pues esto es muy importante en la predicación, ¿eh? No dejar de predicar la verdad, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta a quien tienes delante y sin caer en la tentación de vamos a aguar la fe en las modas, porque, insisto, lo que hoy es guay, mañana es una idiotez. Séptima y última característica que nos da George Weigel de el nuevo Papa, del buen pastor: rodearse de cargos fiables y competentes. Bueno, esto es importantísimo. Mirar, la iglesia es muy grande y un papa tiene que hablar mucho y continuamente, ¿no? Yo creo que ahí Benedicto XVI, fijaros, tuvo mucha luz cuando renunció, que a muchos, parecía que está haciendo si el papa no renuncia, está ahí hasta el final, no se baja de la cruz. No es bajarse de la cruz, es que la voz de un papa tiene que resonar y hablar mucho. Y cuando un papa no tiene fuerzas, no puede, pues es un buen testimonio, quedándose hasta el final, como Juan Pablo II o el Papa Francisco. Pero también es un buen testimonio dar un paso atrás y decir, yo no puedo ahora estar a la altura de lo que el mundo necesita. Es un paso humilde, ¿no? Pero bueno, yo te decía esto porque un papa tiene que hablar mucho, viaja mucho. Es distinta la palabra que tienes que dar en un país que en otro. Tiene que sacar documentos que tienen que tener mucha precisión. Le pedimos mucha claridad al nuevo Papa, es muy importante. Cuando no hay claridad, esto lo hemos vivido a veces, cuando falta claridad hay mucha confusión. Esto ha pasado y ha pasado en la iglesia, ¿no? Recientemente, ¿no? Que se han creado heridas pues por estas confusiones y esto que ha pasado ahora con Fiducia Supplican. Hace falta que un papa se rodee de gente fiable, que sea competente, que pueda ayudarle a ver cómo hablar o cómo pulir las cosas que dice en cada sitio para ayudar a las personas. Es muy importante, ¿no? Somos la iglesia y hay una cabeza, pero la cabeza necesita tener unos buenos ayudantes, ¿no? Hay que tener en cuenta también a los medios de comunicación, que todo lo pueden sacar de contexto. Por eso hay que ser muy preciso y muy claro. Fijaros que parece que estamos pidiendo un imposible, ¿no? Buen corazón, buena cabeza, ¿no? El otro día el obispo Munilla me gustó, decía, ojalá el nuevo Papa tenga la garra para la evangelización de Juan Pablo II,
la claridad para hablar y la cabeza teológica de Benedicto, el buen corazón del Papa Francisco, ¿no? Bueno, ojalá, desde luego Jesucristo es así, ese es el corazón de buen pastor y es lo que pedimos, ¿no? Te animo a rezar por el nuevo Papa, ¿eh? A rezar por el nuevo Papa y a rezar por los pastores y por los buenos pastores y poderlos ayudar en lo bueno y lo malo. Y bueno, pues todas estas características se pueden llevar a la evangelización y a la transmisión de la fe en el primer lugar, que es en la familia, que es tú en tu casa, ¿no? La primera iglesia, la iglesia doméstica, ¿no? Pues adáptalas y llévalas también y pide ese buen corazón misionero evangelizador en la apasionante tarea de recibir, y hemos recibido de Cristo, ¿no? Que lo que hemos recibido de Jesucristo lo podamos transmitir y dar gratis, enteramente, con mucha claridad, caridad y verdad. Evangelii Random. Bueno, hasta aquí, ahí te lo dejo. Nada, el próximo seguiremos hablando de esto del nuevo Papa en el próximo programa, ¿vale? Y espero que te haya sido de ayuda de claridad, ¿no? Y bueno, pues adelante en el vivir la fe cada día. Siempre recomiendo un libro, pues como he hablado mucho de los pastores y los sacerdotes, un libro que me ha gustado mucho, que me lo ha mandado Pedro Jara Vera, es el autor, está en la editorial Nueva Eva y se llama Psicología Cristiana y Dirección Espiritual, el cuidado del alma. Me ha ayudado, ¿no? Porque necesitamos como tener mucha psicología cuando hacemos dirección espiritual los pastores y este libro sabe distinguir muy bien psicología, espiritualidad, cómo ambas encajan y cómo van ahí de la mano. Me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿vale? Saber qué parte es más, ¿no? Y hay que derivar a un buen psicólogo, cuál es la parte espiritual, pistas, bueno. Pues nada, ahí te lo dejo, Psicología Cristiana y Dirección Espiritual. Y nada más, pues espero que tengas un día estupendo, un día muy bueno, que reces por mí, yo rezo por las personas que escuchan este podcast y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto, Evangelii Random. This